¿Alguna vez se han dado cuenta de que, a veces, el dolor más profundo no viene de una tragedia, sino de una traición silenciosa disfrazada de cuidado? Yo lo descubrí de la peor manera. No fue con gritos ni con peleas. Fue con palabras demasiado dulces, promesas vagas y miradas que evitaban las mías. Yo soy Lucia, tengo 65 años, soy viuda desde hace 2 y por primera vez en mi vida me vi siendo tratada como una carga, no por extraños, sino por mis propios hijos. Esta historia no es fácil de contar, pero necesitaba dejarla registrada, para que, tal vez, sirva de advertencia o consuelo a alguien que esté pasando por algo similar. Porque lo que me hicieron dolió más que el luto. Dolió porque vino de quienes más amaba. Antes de que todo se desmoronara, yo vivía una rutina simple, pero plena. La casa donde viví por 40 años era mi mundo. Cada pared allí tenía un pedazo de mi historia. Con Roberto, mi marido, criamos a nuestros hijos en ese patio. Celebramos cumpleaños en la sala de estar, peleamos en la cocina y nos reconciliamos en el sofá del porche. Incluso, después de que los dos se fueron a hacer sus vidas, ese hogar seguía siendo mi puerto seguro. Cuando Roberto enfermó, pasamos los últimos meses juntos allí, con dignidad, con cariño. Yo lo cuidé hasta el final y él se fue en nuestro dormitorio sosteniendo mi mano. Después de eso, la casa se convirtió en un santuario, un lugar donde el dolor y el amor convivían lado a lado, en silencio. Mis hijos, Daniela y Marcelo, siempre fueron muy diferentes entre sí y bastante diferentes de mí, para ser sincera. Dani se hizo abogada, de esas firmes, prácticas, siempre viendo el mundo como si fuera un contrato con cláusulas minuciosas. Marcelo, por su parte, siguió el camino del emprendimiento, lleno de ideas, algunas demasiado audaces, otras que funcionaron por un tiempo y luego fracasaron. La relación con ellos era cordial, pero distante. Venían a visitarme en fechas conmemorativas, a veces traían a los nietos, otras ni eso. Yo lo entendía, o al menos lo intentaba. La vida moderna es ajetreada, dicen, y yo nunca fui el tipo de madre que exige presencia. Siempre pensé que el amor se mide más por actitudes que por obligaciones. Pero después de que Roberto se fue, percibí un cambio sutil en su comportamiento. Primero vinieron los telefonemas más frecuentes, casi siempre con ese tono de ¿cómo estás, mamá?, pero que parecía más un checklist emocional que una preocupación real. Luego empezaron a aparecer juntos, algo raro. Alegaban querer hacerme compañía, saber cómo estaba lidiando con la soledad. Al principio, confieso que me sentí conmovida. Pensé que por fin se estaban acercando de nuevo, que tal vez se habían dado cuenta de la importancia de las raíces, de las historias que nos forman, pero bastaron algunos encuentros más para que yo empezara a percibir un cierto patrón. Demasiadas preguntas sobre la casa, sobre mis gastos, sobre si ya había pensado en algo más pequeño y fácil de cuidar. Al principio, pensé que era una preocupación legítima. De hecho, mantener una casa grande sola no es fácil, y menos con la edad que se acerca. Hay escaleras, hay mantenimiento, hay un patio enorme que siempre dio trabajo, pero que yo amaba cuidar. Solo que, conforme las conversaciones se fueron repitiendo, empecé a notar una insistencia extraña. Marcelo hablaba sobre valorización de mercado. Daniela comentaba que el momento era ideal para vender un inmueble de alto nivel como él. Aquello empezó a molestarme. Era como si yo fuera una señora despistada. Y ellos dos, agentes inmobiliarios disfrazados de hijos, el tono siempre era amable, pero el contenido era duro, calculado. Un día, Daniela incluso trajo unos papeles bajo el brazo, diciendo que había hecho una simulación con un corredor de confianza. Fue en ese momento cuando me cayó la ficha. Ella hablaba sobre números como si estuviera tratando con un cliente, lo que podría hacerse con el dinero de la venta, como yo podría alquilar un apartamento compacto y cómodo en un barrio más accesible, y cuánto eso facilitaría mi vida. Yo pregunté, sin rodeos, si era eso lo que querían de mí, que yo vendiera mi casa. Daniela puso esa sonrisa que usa cuando no quiere mostrar lo que realmente está pensando. Dijo que era solo una sugerencia, que estaban pensando en mi bienestar. Pero allí, mirándola a los ojos, sentí una distancia extraña, como si ya no fuera más su madre, sino un activo mal aprovechado, una
patrimonio demasiado apegado a la memoria y poco útil para la realidad de ellos. Marcelo, por otro lado, era menos sutil. En una de las siguientes visitas, me llevó a almorzar y, entre bocado y bocado, soltó a mamá con el valor de la casa. Podrías vivir el resto de tu vida sin preocupaciones, y aún nos ayudarías a resolver algunas pendencias. Usó esa palabra pendencias. Cuando le pregunté qué tipo de pendencia, se desvió del tema. Solo más tarde, descubrí que estaba atascado en deudas por un negocio que no había funcionado, y que Daniela había pedido un préstamo alto para ayudarlo, comprometiendo parte de su propio apartamento. Fue entonces cuando entendían estaban juntos en esto. Querían transformar mi casa, mi historia, en un respiro financiero para ellos. Y lo más cruel es que intentaron pintar esto como un gesto de amor y cuidado. La semana siguiente, Marcelo apareció con una propuesta impresa. Dijo que un amigo corredor había valorado el inmueble y que ya había incluso un interesado. La cantidad era absurda, demasiado alta, y él parecía entusiasmado, como si me estuviera ofreciendo una oportunidad de oro. Yo sostuve el papel con las manos temblando. Miré cada línea, intentando entender si aquello era real. Al final, Marcelo habló con todas las letras. Piensa bien, mamá. Tú, en un apartamento cómodo, sin preocuparte por nada. Nosotros resolvemos la vida. Y todos salimos ganando. Aquello me paralizó por dentro. Sentí como si estuviera siendo gentilmente desahuciada de mí misma, como si mis sentimientos, mis recuerdos, mi voluntad ya no importaran más. En los días que siguieron, yo caminaba por la casa como quien camina por un campo de batalla después del fin de la guerra. Cada rincón parecía preguntarme si realmente iba a abandonar todo aquello. La mecedora donde Roberto leía el periódico, la pared con las marcas de los nietos creciendo, el olor de la madera antigua en los armarios. Me sentía siendo arrancada de mis raíces con delicadeza quirúrgica, como si eso disminuyera la violencia del acto. Empecé a perder el sueño. Pasaba madrugada sentada en el porche, mirando el cielo oscuro, intentando entender dónde fue que las cosas empezaron a romperse. ¿Será que crié mal a mis hijos? ¿Será que fui demasiado permisiva? ¿O será que siempre fueron así y yo nunca quise verlo? Llegué a considerar aceptar. Por algunos días me encontré mirando anuncios de apartamentos en barrios que nunca pisé, intentando convencerme de que tal vez fuera la mejor opción. Pero cada vez que cerraba el navegador, sentía una punzada en el estómago. No era solo por la casa, era por la manera en que todo estaba siendo hecho. Sin una conversación honesta, sin empatía, sin escuchar, me convertí en un medio para un fin. La madre de ellos, la mujer que los crió con sacrificio, se volvió una fuente de recursos. Y lo peor, estaban seguros de que yo cedería. Siempre fui comprensiva, flexible, la que dice está bien incluso cuando el corazón está hecho pedazos. Solo que esta vez algo dentro de mí empezó a resquebrajarse, una sensación de que, si cedía, perdería más que la casa. Me perdería a mí misma. Fue en esta confusión interna que ocurrió una escena que todavía me duele solo con recordarla. Estábamos los tres sentados en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces comimos juntos cuando ellos eran pequeños. Marcelo, visiblemente irritado con mi indecisión, dijo que estaba decepcionado conmigo. Daniela, con ese tono racional de ella, afirmó que mi resistencia era demasiado emocional y que yo necesitaba pensar en el colectivo. Yo, que había pasado la vida entera poniendo a los dos en primer lugar, ahora era acusada de egoísmo por querer continuar en el único lugar que me quedaba. Sentí como si estuviera siendo juzgada en un tribunal donde el crimen fuera sentir. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me las tragué todas. No merecían mis lágrimas en ese momento. A partir de ahí, las visitas se volvieron más espaciadas, frías. Dejaron de insistir, pero era como si me castigaran con el silencio. Daniela empezó a responder mis mensajes con retraso. Marcelo ni siquiera eso. Me quedé preguntándome si había algo mal en mí. Si envejecer era eso mismo, volverse invisible, desechable, una molestia educada. Empecé a recluirme más, a hablar menos. La casa, que siempre fue llena de sonido y memoria, se quedó muda. Fue en ese vacío que percibí que, más que soledad, yo estaba sintiendo abandono. Y eso, viniendo de los propios hijos,
Tiene un sabor amargo difícil de describir. Los días se fueron arrastrando, y yo, poco a poco, me fui convirtiendo en una sombra dentro de mi propia vida. Me levantaba, cuidaba las plantas, tomaba café sola, fingía ocupar mi tiempo. Todo con un silencio opresor que parecía pesar más cada día. En algunas mañanas, me encontraba sentada en la cama, con el teléfono en la mano, pensando en llamarlos y decir, «Está bien, vamos a vender». Era como si esa insistencia hubiera plantado una culpa en mí. Culpa por estar en su camino, por ser un obstáculo entre ellos y la vida cómoda que deseaban. Pero cada vez que iba a marcar, la mano me temblaba. Lo que me lo impedía no era el apego a la casa, era el miedo a perderme, a ceder a lo que no era justo. El fondo del pozo llegó una tarde de domingo. Estaba barriendo el patio, distraída, cuando tropecé en un escalón y caí con fuerza. No me rompí nada, pero me quedé allí en el suelo por unos minutos, sintiendo un dolor sordo en la rodilla y otro, mucho más profundo, en el pecho. Miré al cielo y me vi murmurando, casi sin darme cuenta, «Ni para esto sirvo ya». La frase salió sola, como si hubiera estado guardada por mucho tiempo. Me quedé allí, sentada, con el pavimento áspero bajo mí, sintiendo que aquello no era solo una caída, era una rendición. Por primera vez, pensé seriamente si no sería mejor aceptar todo, dejar que ellos resolvieran mi vida como quisieran. Tal vez sería más fácil, más práctico, más colectivo, como diría mi hija. Pero esa misma noche algo sucedió. No fue una gran revelación, ni una visita inesperada. Fue solo un gesto pequeño. Encontré, en el fondo de un cajón del armario, una carta de Roberto. Estaba envejecida, doblada en 4, con su letra un poco temblorosa. La había escrito poco antes de morir, y yo, abrumada por el dolor en ese momento, la guardé sin poder leerla en esa noche. La leí. Era una carta corta, pero llena de amor. Decía que sabía que yo era fuerte, que confiaba en mí, que sabía que encontraría una manera de seguir adelante incluso sin él. Terminaba con, «No dejes que te convenzan de lo contrario. Tú siempre supiste lo que es correcto». Aquello me rompió, Anne, pero fue una buena ruptura. Como si yo, finalmente, tuviera permiso para recordarme quién era. Me desperté diferente al día siguiente, aún triste, claro, pero con un hilo de firmeza que hacía mucho tiempo no sentía. Por primera vez en meses, hice una lista, una de esas simples, con el polígrafo y papel. Escribí todo lo que necesitaba hacer esa semana. Llamar a un plomero, podar el árbol de Yablioticaba, buscar mis exámenes en la clínica. Y por último escribí, «An respetarme». Aquello me dio un cierto susto, porque me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me trataba con respeto. Vivía intentando agradar, evitar conflictos, ceder para mantener la paz. Pero pasa qué costo. En ese día, empecé a responder a mí misma. Y fue ahí donde despacio comenzó el cambio. Empecé a cuidar la casa con otros ojos, ya no como una carga, sino como un territorio que yo necesitaba reivindicar. Contraté un jardinero para que me ayudara con el patio. Mandé a arreglar el portón que chirriaba desde hacía meses y, en un impulso, pinté la puerta de entrada de azul, el color favorito de Roberto. Poco a poco, las cosas fueron ganando vida de nuevo. No es que la soledad haya desaparecido, pero dejó de ser una enemiga constante. Empecé a cocinar para mí con más cariño, a poner música, mientras lavaba los platos, a sentarme en el porche al atardecer solo para ver el cielo cambiando de color. Pequeños rituales que me recordaban, «Anorra, yo todavía estaba aquí y eso importaba». Y, en uno de esos atardeceres, tomé una decisión. Los llamé a los dos para conversar. Pedí que vinieran solos, sin hijos, sin prisa. Nos sentamos en la sala, la misma donde ellos jugaban cuando eran pequeños, y fui directo al punto. Dije que sabía de las deudas, de los planes, de las intenciones detrás de las preocupaciones. Hablé con calma, pero con firmeza. Dije que no iba a vender la casa, que no era solo un inmueble. Era mi historia, mi identidad, mi suelo. Y que, si ellos no podían entender eso, entonces tal vez necesitaran alejarse por un tiempo. Marcelo intentó argumentar. Daniela se quedó en silencio. Yo los escuché, como siempre lo hice, pero por primera vez no cedí. En los días que siguieron, el silencio fue casi absoluto. Daniela me mandó un mensaje corto, diciendo que respetaba mi decisión,
aunque estuviera en desacuerdo. Marcelo desapareció por completo. ¿Andolió? Claro. A ninguna madre le gusta ver a sus hijos alejarse. Pero, al mismo tiempo, había una paz extraña dentro de mí. Una paz que venía del simple hecho de haberme escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, yo elegí por mí. No por la conveniencia de los demás, no por el miedo a desagradar, sino porque era lo correcto para mí. Y eso, descubrí, tiene un peso enorme, el tipo de peso que no duele sino que afirma, los pies en la tierra. Con el tiempo, fui conectándome con otras personas también. Entré en un grupo de mujeres de mi edad en el barrio. Empecé a frecuentar un pequeño taller de lectura en la biblioteca municipal. Reencontré a una vecina antigua con quien empecé a caminar 2 veces por semana. Nada extraordinario, nada que cambiara el mundo. Pero, para mí, fue como volver a encender una vela en un cuarto oscuro. Me vi sonriendo de nuevo, a veces incluso sin darme cuenta. Descubrí que había vida después del luto y, aún más sorprendente, que había vida incluso con el alejamiento de los hijos. Esto fue uno de los aprendizajes más difíciles en entender que el amor no puede ser sinónimo de anulación. Con el paso de los meses, el silencio de mis hijos se fue convirtiendo en una nueva forma de comunicación. Un silencio que, paradójicamente, me hablaba sobre la elección que ellos hicieron a la de priorizar su propio beneficio en detrimento de nuestro lazo. Y yo, a su vez, respondí a ese silencio con mi propia voz, alta y clara, pero no para ellos. Mi voz se volvió una canción de libertad, cantada dentro de mi propio hogar. Continué reformando la casa, ya no para olvidar, sino para reafirmarme. El jardín floreció de una manera que nunca había florecido antes. Los muebles antiguos ganaron un brillo nuevo, y con cada pequeño cambio sentía que me estaba reencontrando, ladrillo por ladrillo, recuerdo por recuerdo. Todavía hay días en que la nostalgia duele, claro, no del tipo de nostalgia de una ausencia física, sino de la nostalgia de un ideal que yo tenía. Lamento la familia que podríamos haber sido, la complicidad que se perdió en medio de números y pendencias. Y me encuentro pensando si ellos, en algún momento, mirarán hacia atrás y verán la cicatriz que dejaron. Si entenderán que lo que ellos consideraban un activo era, en realidad, el corazón de una madre. Pero mi enfoque ya no está en esa esperanza. Aprendí que no puedo esperar por una disculpa que tal vez nunca llegue. Mi paz no puede depender de un perdón que ellos aún no saben que necesitan pedir. El tiempo me mostró que el dolor no desaparece, se transforma. El dolor de la traición se volvió la fuerza de mi resiliencia. La tristeza del abandono me enseñó a buscar compañía en otros lugares, en otras historias, en la mía propia. Y el amor, ese se volvió más puro. Ya no es un amor que se anula, sino uno que se sostiene, que se afirma. Hoy, cuando entro en mi casa, no veo solo los recuerdos con Roberto. Los niños que crecieron allí, veo mi propio viaje, veo el lugar donde una mujer de 65 años, viuda y sola, se levantó del suelo, se limpió el polvo y decidió que, sí, todavía había un mundo entero para ella, y que su casa no era una carga, sino su corona. Recientemente, recibí una llamada. Era la nieta de la vecina que reencontré, invitándome a un almuerzo de domingo. Serían solo algunas personas. Nada del otro mundo. Yo acepté, con la voz firme y una sonrisa en el rostro. Mientras me arreglaba, me miré en el espejo. Vi a Lucia, con sus cabellos blancos, algunas arrugas más que hace un año, pero con un brillo nuevo en los ojos. Un brillo que no viene de afuera, sino de adentro. Un brillo de quien se reencontró después de haberse perdido en el dolor más silencioso y profundo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa en Genterán y lista para el próximo capítulo de mi historia.